A continuación tendremos la presentación del libro El peor día de mi vida, para que, justo para esto, contamos con la presencia del autor Francisco Hinojosa, quien es el creador de esta obra. Fuerte el aplauso para él. Francisco estudió letras y poco después empezó a escribir poesía y cuentos infantiles. Ha sido merecedor del premio IBI, la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y el Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí. Es considerado uno de los autores más importantes de libros infantiles en México. En el Fondo de Cultura Económica ha publicado La peor señora del mundo, A golpe de calcetín, Con los ojos abiertos y Chifarofe, entre otros. Junto con el autor le acompaña Floridalma Alfonso Guzmán, quien hará los comentarios respecto a la obra El peor día de mi vida. Fuerte el aplauso y comenzamos. Muchas gracias. Primeramente también agradecer a las autoridades universitarias por el placer que me otorgaron en haber leído este maravilloso libro. Gracias por la invitación y aquí están los comentarios. El peor día de mi vida, de Francisco Hinojosa. Para educar al niño de manera distinta, para salvarlo de los conflictos que ponen en peligro su vida psíquica, es necesario, en primer lugar, un paso fundamental, esencialísimo, del cual depende todo el éxito, y es el de modificar al adulto. María Montessori, El niño, el secreto de la infancia. Dentro de ese mal llamado género menor, de la también peor denominada literatura infantil, Francisco Hinojosa ocupa un lugar especial. Esto no depende en exclusiva de la alta productividad de su oficio. Una treintena de títulos, si me permiten la expresión, para jóvenes audiencias, sino en su apuesta por construir una literatura para niños que renuncie a la mitigación de aspectos hirientes en la historia, que deje atrás la política de tantos libritos afanados en publicitar un mundo imaginario infantil, donde los niños no mienten, no roban, no ponen caca en las pertenencias de sus compañeros de escuela. En fin, un mundo no solo inexistente, sino también aburrido. Es decir, si queremos una auténtica literatura para niñas y niños, tenemos que comenzar por modificar la mirada que los adultos tenemos de ellas y ellos. Lo primero, creo, que un autor de textos para jóvenes audiencias debe respetar es la dignidad de las niñas, niños y adolescentes y no escatimarles su inteligencia. Hay quienes piensan que escribir para estas jóvenes audiencias es apostar por una literatura menor. Y este supuesto falso no ocurre nunca en La vieja que comía gente, La peor señora del mundo o en El peor día de mi vida que hoy nos ocupa. Un libro de ocurrencias que evoca los mejores momentos de nuestra vida. Literatura infantil, literatura juvenil, es para todos. La literatura no tiene edad. Adultos, niños, padres, tíos y abuelos deberíamos leer más de una vez este libro y leérselo a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros abuelos. Francisco Hinojosa nos permite trasladarnos anecdóticamente a vivencias que enriquecieron nuestra imaginación infantil. ¿Quién no tuvo entre sus compañeros el ladrón de lonches? ¿O el compañero bromista que nos hacía enojar y que después de 2 horas nos abrazábamos y volvíamos a ser tan amigos como siempre? Este libro nos permite proyectar aspectos cotidianos de nuestra existencia. A través de los personajes de Hinojosa podemos definirnos y definir
de nuestras propias generaciones. Libro entrañable que nos hace reír, llorar y volver a sentir ese miedo terrible del llamado a la dirección. Sobresalen sentimientos en que la angustia generada por las acciones de los personajes provoque en ellos que sientan que están viviendo el peor día de sus vidas, o como coloquialmente se dice, el día en que solo falta que me orine un perro. A este tipo de problemas reales nos hace regresar Mariano, al que le dicen la pulga y que interpreta protagónicamente el momento que da origen al desarrollo del texto. ¿En cuál equipo te ubicas? Después de conocer las categorías del tipo de niños con que nos ilustró Mariano, que según él, son los niños que no se meten en problemas, los que sí se meten en problemas y los que crean los problemas, al igual que los equipos de buenos y malos que conformaron nuestras historias. Con un lenguaje de una descripción muy amena, Hinojosa nos lleva a conocer a cada uno de los personajes del texto, en el que sobresalen las fantasías a las que todo niño se enfrenta. Mi papá alimenta a los leones y tigres del zoológico, porque en estas edades nuestros padres son los grandes héroes, acreedores de nuestra profunda admiración. Linda, la que hace honor a su nombre porque es la niña más bonita de la escuela, la amiga incondicional que cree en nuestras historias, la cómplice que nos acompaña y que acompaña a Mariano a descubrir por primera vez la dulce inocencia del llamado al amor, a la amistad, pero ese tipo de amistad que perdura a través de los años y que junto con Pato recrean historias que mantendrán a cualquier lector inmerso en la narrativa aún sin parpadear los ojos. Las tortas que hace la señora telera son las más ricas del mundo. Estos renglones me hicieron recordar las tortas famosísimas de nuestro querido Pétere Tecatense, que alimentó y sigue alimentando a montones de estudiantes en muchas generaciones con sus ricas tortas de lomo, de queso o las clásicas de jamón con queso, con sus variantes a través de los años y que nunca nos causó algún dolor estomacal. Blanco, el niño que crea problemas, pero es el hijo del director de la escuela, al que no puedes acusar porque te ganarías una suspensión por mentiroso, el que saca dieces sin que se los merezca, pero que finalmente retrata también personajes salidos de los libros cotidianos de nuestras vivencias. La Padre Quino, la Rafael Ramírez, la Boca Negra, eran las escuelas plagadas por hijos, sobrinos, hijos de amigos y compadres, de directores, maestros y personal de la escuela, pero que no nos causaban menores o mayores preocupaciones, porque todos pertenecíamos a las mismas pandillas. Así fueron esos años infantiles. Todo esto nos platica Francisco Hinojosa y nos remonta a las edades más entrañables, aquellas en las que nuestras máximas preocupaciones eran no completar el equipo de fútbol o que se nos rompiera una media. Francisco Hinojosa, nacido en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en 1954, comienza en la década de los 80 del siglo pasado a hacerse un lugar en la literatura mexicana. En 1981, bajo el sello de Editorial Novaro, publicó sus dos primeros libros, El Sol, la Luna y las Estrellas, y La Vieja que comía gente. Y es también, de acuerdo a la tesista Cheresa Pigdalí Hernández López, justo el momento en que podemos considerar da inicio la literatura infantil y juvenil en México. Tal vez a algunos esta aseveración les parezca un tanto exagerada. Entonces, lea usted
el peor día de mi vida y haga sus propias conclusiones. Gracias, Francisco, por escribir desde y para niños, niñas y adolescentes. Felicidades. Felicidades, maestra. Bueno, hola a todas y a todos, niñas, niños, mamás, papás, maestros, maestras. Me da gusto estar aquí. Es la primera vez que estoy en Tecate. Viví en Mexicali durante 3 años. Cuando tenía 6 años, de 6 años a los 9 años, viví en Mexicali. Y tengo así unos recuerdos muy vagos de esa época. He ido a Tijuana, no sé, unas 20, 25 veces. En Ensenada he estado unas 10 veces también. Pero es la primera vez que estoy aquí en Tecate. Y bueno, pues me da mucho gusto. Tenía expectativas de conocer pues, uno de los pocos municipios, de los pocos estados que tiene tan poquititos municipios, ¿no? Son 6 municipios. Estuve en San Felipe, creo que me van a decir que se convirtió en municipio recientemente. Y bueno, pues me da gusto estar aquí con ustedes para presentar un libro que creo que no llegó para ser distribuido, aunque veo que hay alguien aquí que sí lo tiene. ¿Cierto? Sí. ¿Dónde lo conseguiste? En Tijuana. Sí, en Tijuana de pronto llegan más fácilmente. Bueno. Los de Tijuana son bien gordos maricones. ¿Son qué? Bueno, este libro que se llama El peor día de mi vida nació porque algún día una editora mía me dijo, oye, ¿por qué no escribes un libro que se llame El peor día de mi vida? O sea, yo ya tenía el título, lo que faltaba eran las letritas. Y así le di el avión, por supuesto, y me quedé unos 4 o 5 años sin acordarme de eso, hasta que algún día ya me vino la memoria, ay, el peor día de mi vida, no suena mal. ¿Cuál puede ser el peor día de mi vida para un niño o una niña? A ver, quienes están aquí, pueden decírmelo, no me lo van a decir, ¿no? Yo sí se los puedo decir. El peor día de mi vida para una niña, para un niño, pueden ser muchas cosas, pero muy especialmente podría tener que ver con el bullying, o sea, con el acoso que hay de nuestras compañeras, compañeros en una escuela. ¿Por qué? Porque nos ven que somos distintos, que somos vulnerables, etcétera, etcétera. Y entonces me imaginé esta historia con un grupo de niños, 3 grupos de niños, los que se meten en problemas, los que no se meten en problemas y los que crean los problemas. Y claro, aquí los que crean los problemas están muy protegidos por sus padres, y no nada más por sus padres, sino por el director de la escuela. La escuela se llama la Escuela Moderna Sueca, que no es muy moderna, porque es más vieja que el director, y de Suecia nada más tiene un escudito que lleva en el uniforme. Pero, bueno, el director de la escuela es padre de uno de los niños que crea los problemas, y que se llama Blanco además. Y bueno, hay ahí como una protección que existe desde la autoridad máxima de la escuela, que es el director, hacia los hijos. Y bueno, yo viví un poco de bullying, no muy directamente conmigo, pero
la escuela en la que yo fui, sí existía el bullying y era algo terrible. Yo veía como era una escuela solamente para varones. Ya, yo no sé si eso sigue existiendo ahora, pero en ese entonces, cuando yo tenía de regreso de Mexicali, en 1969, 70, más o menos en esa época, pues me inscribieron en una escuela que era solamente para varones. Algo ya sí existe, tanto para niñas como para niños, pero es raro ya ver eso. Y era una escuela además de curas, que permitían, y no solamente permitían, sino que alentaban ese acoso, ese bullying que había hacia compañeros de la escuela, ¿no? Era una escuela muy grande. Y yo de ahí tomé la idea, ¿no? de denunciar. Y esto es algo común en lo que he escrito. Tengo otro libro, uno de los primeros libros que escribí, que se llama Aníbal Melquiades, que es un niño que era el más fuerte de la escuela, que podía cargar a la maestra con todo y el escritorio encima, y que le temían el director, los compañeros, los maestros, todos le temían. Después está la peor señora del mundo, que era una acosadora también terrible, que bueno, les echaba jugo de limón en los ojos a sus hijos, pues se portaban bien y pues se portaban mal. Era la peor acosadora, no nada más de sus hijos, sino de todo un pueblo completo. Hay otra que se llama Léperas contra mocosos, también 3 señoras que son muy delicadas y muy puestas en la sociedad, pero cuando ven a niños y niñas se vuelven unas acosadoras terribles. Entonces, bueno, el bullying siempre ha sido como un tema que me ha importado, porque sé que le importa a las niñas y a los niños, y a veces los padres y madres nos vemos un poco ciegos ante ese problema que puede realmente vulnerar. Pero aquí, bueno, siempre tiene que haber humor para tratar esos temas. Siempre tiene que haber humor. Yo todo lo que escribo para adultos tiene que ver con la violencia y la muerte, y lo veo siempre a través de un escudo, y ese escudo es el humor. Y lo que escribo para niños y para niñas también tiene que ver con eso, con el humor, con una manera de frenar y de parar las cosas y de hacernos entender. Si nos reímos, podemos... ¿Ustedes les gusta reírse? A ver si les veo cara de que sí. Bueno, pues aquí este libro de mi vida tiene que ver con eso, pero siempre hay un cuento, y detrás de un cuento hay otro cuento. Eso decía un escritor argentino, Ricardo Piglia. Decía, detrás de un cuento hay otro cuento. Y aquí lo primero que leemos es esa historia de acoso, de violencia entre los propios niños, pero detrás de eso está también la relación que hay entre el mundo adulto y las infancias. Estos padres no le creen a los hijos lo que está sucediendo, y ellos tienen que comprobarlo a su manera, tienen que buscar, que ingeniárselas para salvarse. Está el director de la escuela, que también protege a su hijo de una sobremanera, pero eso es lo que está detrás del cuento.
Primero está el acoso y después la relación que hay entre los niños y adultos. Es algo que ha sido censurado en muchas ocasiones. Hay un autor que yo creo que muchos de ustedes, los que hayan leído, lo conocerán, que se llama Roald Dahl. Charlie, la fábrica de chocolates, El zorro, Matilda. Y si no lo han leído, a lo mejor no han visto las películas. Y él ha sido muy censurado precisamente por eso. Ha sido censurado por la visión que tiene del mundo adulto con los niños. También por otras razones, pero ha sido censurado. Y sin embargo es el autor quizá que fue el parteaguas de la literatura infantil del siglo pasado, y es el que le ha dado gran humor a la literatura y le ha puesto un reto encima. Roald Dahl. Pues bueno, esta censura viene de muchos años atrás. Y bueno, a ver, ya hablé mucho. No, estamos empezando, pero sí quiero comentar que la maravillosa historia del peor día de mi vida precisamente da inicio cuando Mariano alcanza a escuchar en una ocasión que va al baño, alcanza a escuchar a unos niños a los que crean los problemas, que iban a poner una sustancia en las tortas maravillosas que hace la señora telera. Entonces se espanta Mariano y va con su grupo de amigos, que son los que se buscan los problemas, que es Linda y Pato, y va y les dice: pues escuché a estos niños que quieren envenenar las tortas de la señora telera. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues no tenemos que permitir que ninguno de ellos coma una de las tortas. Finalmente ellos están en esa crisis existencial, buscando de qué manera evitar que los niños vayan y compren tortas, porque estos niños que crean problemas iban a poner una sustancia para que se les enfermara del estómago y de esta manera pues suspender clases. ¿Y qué es lo que sucede? Pues el nerviosismo de Linda al día siguiente, cuando ve que un niño iba a comprar una torta y que le iba a dar la mordida. No te la comas. ¿Por qué? Y está la señora telera indignada. Pues porque tiene veneno. Pero ¿cómo te atreves a decir que mis tortas tienen veneno? Y la lleva a la dirección. Y es ahí cuando empieza la entramada, que realmente, o sea, ¿de dónde sacan ustedes eso? No, pues que lo dijeron el equipo de los niños que sí crean, los que crean los problemas, uno de ellos. Y el director indignado: ¿cómo te atreves a hablar mal de mi hijo? Te voy a suspender por mentiroso. Entonces ellos, los niños que buscan la manera de que se buscan los problemas porque quieren remediarlos, empiezan a crear entre ellos algunas estrategias para evitar y sobre todo para decir que realmente estos niños eran los que estaban creando los problemas. Obviamente entre estos dimes y diretes que vienen los niños que crean los problemas con los que se buscan los problemas, pues hay esos ojitos que a lo mejor en algún momento nosotros los sentimos en nuestras vivencias infantiles, o si no, alguno de nuestros hijos lo tuvo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estás hablando? ¿Por qué veniste con el chisme a la dirección? Pues empieza a crearse el equipo de las venganzas y de qué manera voy a vengarme de lo que tú estás diciendo, y con solo verte, y están las criaturas espantadas, el equipo de los niños que se buscan los problemas, que son Linda, Pato y Mariana, pues están obviamente sufriendo, porque saben que los adultos, los maestros no le creen, porque está ahí Blanco, el hijo del director de la escuela, y como bien lo dice el maestro, ¿verdad? En este momento en el que las familias
buscamos y creemos que los hijos nuestros son los mejores hijos, y qué bueno que lo creamos, pero que no debemos estar ciegos ante posibles travesuras naturales y a veces no tan naturales que ellos llegan a prestar. Bueno, para continuar con esto, quiero decir que el ilustrador, este libro había salido antes en una editorial que se llamaba Alfaguara Infantil, pero después esta editorial, Alfaguara, la compró un pulpo editorial que se llama Random House, Disney Random House, y arrebataron todos los libros, y lo único que no vendieron fue Santillana, que hacía libros de texto, y Alfaguara Infantil. Le dieron 3 años de oportunidad a Alfaguara Infantil de que se llamara así, después tuvo que cambiar de nombre, ahora se llama Angeleo, y este libro se quedó, extrañamente, los otros libros que yo tenía de Alfaguara Infantil, ahora lo que leo, se quedaron ahí en esta editorial, y solamente de El Poder de mi Vida pasó a Random House, que no tiene un perfil dedicado a libros para niños. Entonces, bueno, yo como vi que no funcionaba eso, pues lo dejé que pasara un rato y le pedí los derechos. Y le pedí al ilustrador, Rafael Barajas de Pisgón, que me ha ilustrado pues, más o menos 15 libros, de los 30 más o menos que tengo para niños, 15 los ha ilustrado en Pisgón. Y hizo una nueva ilustración para eso. Y tuvo cosas así como muy geniales. A mí siempre me ha gustado trabajar con él, porque yo ya cuando escribo ya me imagino los personajes ilustrados por él. Y tiene cosas, por ejemplo, aquí hay un episodio, no es autobiográfico el libro, pero tiene momentos en los que sí toca cosas de mi vida. Por ejemplo, yo nací en una época en la que la penicilina estaba de moda. Entonces, uno se caía, o le daba una gripa, un resfriado, y ahí estaba mi abuela con una jeringa lista para inyectarme. Yo le tenía un terror a las jeringas, ¿no? Además no eran jeringas como las que existen ahora, que son de plástico y desechables. No, eran unas jeringas de vidrio, que se ponían así a calentar con alcohol. Era una cosa horrible. Y aquí también pongo no es autobiográfico, pero siempre tiene toquecitos de algo que a mí me afectó en la infancia. Y aquí, pues sí, niños con una torta que no está bien, y hay una enfermera en la escuela, y lo primero que piensa es, sí, tienes mal el estómago, y jeringa en mano, claro, aunque no tuviera nada que ver lo que tenía con eso, jeringa en mano, a inyectar las nalgas, ¿no? Y aparece ahí esa escena, y después, la siguiente página, aparece de otro color, de un color muy raro, es el color mertiolate. No sé si todavía existe el mertiolate, pero a mí me lo ponían mucho, y es algo que dura mucho en quitarse, el color mertiolate. Y bueno, eso está anunciando que en la siguiente página, el protagonista, Mariano, se le cae el mertiolate en la casa y tiene que limpiarlo y le cuesta mucho trabajo. Entonces, bueno, hay una cantidad de cosas y los personajes así, la pulga, que es el nombre de Mariano, pues sí parece una pulga. Uno de los, le dicen el camarón, tiene cara de camarón y está rojo. Y así
nos va a caracterizar por cada uno de ellos. Entonces la pareja que he hecho con Rafael Barajas y Fisgón ha sido que tiene ya mucho tiempo. Yo no lo conocía hasta que me gustó mis primeros 3 libros, Aníbal Melquiades, La Próxima del Mundo y Amadís de Anís, Amadís de Codorniz. Que por cierto, este último es un niño que de tanto comer dulces se convierte en un niño de dulce, sus compañeros lo empiezan a comer. Y yo lo escribí porque pensaba en mi hijo. Yo le decía, ya no comas dulces, porque te vas a convertir en un niño de dulce, vas a ver hasta dulce y te vamos a tener ganas de comer. Escribí su libro, ¿creen que dejó de comer dulces? Para eso no sirven los libros. Pero bueno, pero tiempo después, yo no conocía a Fisgón en esos 3 primeros libros, tiempo después conoció a mi hijo y se dio cuenta de que lo había dibujado muy parecido a lo que es él. Hasta ese grado nos entendemos el Fisgón y yo, ¿no? Que les digo, yo ya me imagino a los personajes que creo dibujados por él. Y él también dice que no le cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo dibujar los cuentos que yo escribo. Dicen, ya están dibujados. Tú lo que me das ya nada más es cuestión de llenarlo, ya la imagen ya está bien. Pues sí, es lamentable que no haya llegado este libro. Yo tuve la fortuna de leerlo de manera digital. Aquí el niño tuvo la fortuna de ir a comprarlo a Tijuana. ¿Ya lo leíste, mijo? ¿O ya lo estás leyendo? A ver, platícanos cuál página vas, qué es lo que más te ha gustado de la historia. Toma. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? No, bueno. Se vale decir que no. El público, si tiene alguna pregunta para el autor, creo que es el momento para preguntar sobre esta experiencia que el texto nos habla, nos narra, o alguno otro de los libros del autor. Yo, por ejemplo, maestro, uno de los libros que han alimentado alguna de mis clases es la de A Golpe de Calcetín. Es un libro también de su autoría y que precisamente trata de este niño que es el que vende el periódico, conoce de primera mano las noticias y bueno, se entera de alguna situación de ámbito social y también de una manera u otra se crean los problemas, pero también salva de problemas a la sociedad. Y es un libro que personalmente, ese y otros, yo he utilizado en mi práctica docente, primeramente por la valiosísima manera que utiliza el maestro Hinojosa en el área descriptiva, al momento de crear sus personajes, en el momento de crear historias, de tal forma que crea esa atmósfera y permite que el lector sepa que está viviendo junto con estos personajes la historia misma que es el texto. Aquí hay niños, aquí hay adultos, aquí está el autor. Bueno, ciertamente A Golpe de Calcetín fue el primer libro que escribí para niñas y niños, pero yo siempre digo que los libros que escribo no son para niñas, son para los que tienen de 3 a 99 años. Yo cada vez que doy una plática para público general, o sea, no en las escuelas, al público general que está invitado cualquiera, el 90% de los asistentes, 90-95% son adultos que crecieron leyendo cuentos,
que hoy he escrito, que siguen siendo maestras, maestros, promotores de lectura, madres, padres, en fin, están ahí presentes porque les sigue interesando ese proceso creativo que en algún momento les dio alguna facilidad de conectarse con las infancias. Este libro, A Golpe de Calcetín, nació hace 42 años. Fue el primer libro que escribí a petición de mis editores, pero fue el primer cuento original que escribí para niños. Y ha tenido distintas ediciones, ha pasado por distintas editoriales. El Fondo de Cultura Económica es quien lo tiene desde hace ya muchos años, pero es un cuento que tenía una petición por parte de mis editores, que tiene que ser un cuento escrito en cierta época de la historia de México. Y esa época era la primera mitad del siglo XX. Yo elegí los años 40, me metí mucho a leer hemerografía de la época, había muchas huelgas, niños que apoyaban a los padres de familia que estaban en huelga y que vendían periódicos en las calles. Entonces, bueno, ya lo leí esa historia. El niño se llama Paco Pollo. Paco, que a los franciscos nos dicen Pancho, Paco. A mí me dice Francisco o Pancho. Rara vez alguien me dice Paco. Aquí, como ese es raro, le puse Paco. Y le puse de apellido Pollo con Y, escrito con Y, porque ese es mi verdadero apellido, es mi apellido biológico. Mi padre se cambió de apellido y se puso de su padrastro. Entonces, bueno, este es un alter ego mío, se llama Paco Pollo. Y bueno, finalmente es una historia que sucede en México en los años 40, en el centro de la Ciudad de México. Y en alguna ocasión me llamaron de la Academia Mexicana de la Lengua, o Academia de la Lengua Mexicana, no sé cómo se llama. Y dijeron, oye, fíjate que hay una maestra en Buenos Aires que está interesada en saber qué significa golpe calcetín. O sea, que los de la Academia Mexicana de la Lengua no sabían qué significaba golpe calcetín, pues me lo picharon a mí. Entonces yo lo recibí y me puse en contacto con la maestra, le dije, bueno, sí, a golpe calcetín significa que este niño que está en las calles vendiendo periódicos, pues camina todo el día y pues las suelas se desgastan. Y de tanto desgastarse las suelas, es una metáfora, pues ya queda el calcetín ahí. Y además, cuando me comuniqué con esta maestra, le dije, oiga, casualmente yo tengo que ir a Buenos Aires 2 o 3 semanas. Si quiere, voy con sus alumnos. Y este es un libro que compró el municipio de Buenos Aires para ser repartido gratuitamente en las escuelas secundarias de Buenos Aires. Y la maestra me dijo, pues yo encantada, ¿no? de que venga aquí. Era un lugar muy apartado de Buenos Aires, una escuela pública, y fui allá. Y vi los rostros de los jóvenes que no les había interesado una historia que tenía que ver con algo que tenía que ver con México. Y ellos estaban con muchas preguntas, con muchas cosas. Entonces, bueno, me di cuenta que hay libros que pueden viajar y todo eso. También otra vez que leí yo, viví un año en Tabasco,
momento también fui a una comunidad que se llamaba algo así como Peje Lagartero número 3 y ahí se reunían todos los estudiantes de secundaria y les leí el golpe calcetín y se quedaron muy asombrados y al verlos sus ojos, al ver sus caras, sus risas, escuchar sus preguntas, yo dije, ese era el primer libro que es para niños. Yo tengo que seguir escribiendo libros para niños porque eso es lo que me satisface más. Pues esa es la maravillosa herencia que nos lega el señor, el autor Francisco Hinojosa. Muchas gracias por escribir para y desde los niños. Los más agradecidos somos los niños, los adultos, los abuelos, porque realmente a través de las enseñanzas y de los textos de Francisco Hinojosa podemos también recrear al niño que todos tenemos adentro, pero también, como lo dije en la presentación, ver a qué equipo pertenecíamos y recalcar quiénes fueron los amigos de nuestras generaciones. Pues de esta manera vamos a proceder contigo, Julio. A ver. Ok, pues un aplauso muy especial al autor de esta tarde, quien es el autor homenajeado en esta edición de la Feria Internacional de Libros. Mayor reconocimiento a su trayectoria y al nivel de autor que es en este momento. Muchas felicidades. Y bueno, procederemos a hacer la entrega de constancias por su brillante participación en esta tarde, que dice de la siguiente manera. La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Coordinación General de Extensión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia y el Departamento de Editorial Universitaria, otorga la presente constancia a Francisco Hinojosa por la presentación del libro de su autoría, El peor día de mi vida, dentro del 25 aniversario de la Feria Internacional del Libro, UABC, llevado a cabo en el Parque Miguel Hidalgo, en la ciudad de Tecate. Por la realización plena del nombre, firma maestra Vanessa Verdugo, Coordinadora General de Extensión de la Cultura, maestra Laura Figueroa, jefa del Departamento de Editorial Universitaria. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Bien, de la misma manera, entregamos también la presente constancia a Floridalma Alfonso Guzmán por su participación como comentarista del libro El peor día de mi vida, dentro del 25 aniversario de la Feria Internacional del Libro UABC, llevada a cabo en el Parque Miguel Hidalgo, en la ciudad de Tecate. Por la realización plena del set, firma maestra Vanessa Verdugo, Coordinadora General de Extensión de la Cultura, maestra Laura Figueroa, jefa del Departamento de Editorial Universitaria. Muchísimas gracias, maestra.